área de salud mental. Hoy vamos a tocar un tema muy importante relacionado con la violencia de género y la xenofobia que vive la población migrante y refugiada en el Perú. Pero antes de darle la palabra a Carmen Burs, a Carmen de Landazuri, quiero comentarles un poquito sobre Beninformado, lo que nosotros hacemos, por si acaso alguna persona se está recién uniendo a nuestra comunidad o no había tenido oportunidad previamente de contactarnos. Beninformado es una plataforma digital que nace en el 2018 con la idea de orientar y brindar información a los migrantes y refugiados que están llegando a Perú. Empezamos trabajando en la parte de asesorías migratorias y de solicitud de refugio, pero desde el año pasado abrimos dos nuevas ventanas para dar más información y orientación. Por un lado, el área de medios de vida y por el otro, lo que hoy nos reúne, una sección que hemos llamado Saludablemente, en donde el equipo de CAPS pues nos nutre con información, orientación, guía y bueno, ahora estos espacios de conversación en donde podemos tocar temas muy importantes de salud mental. Así que ya no voy a quitarles más tiempo para que comencemos la reunión de hoy. Le doy el micrófono a Carmen para que presente a nuestros invitados de esta noche y les agradezco por conectarse y por ser parte de la comunidad de Beninformado. Gracias, Carmen. Te cedo la palabra. Gracias, Yesibel. Bueno, muy contenta de estar en este conversatorio, en este webinar, que es un espacio de conversación, es un espacio para hablar de temas, como dijiste, Yesibel, muy importantes para el tema de los migrantes y refugiados. Este webinar es una extensión de un artículo que hemos elaborado en CAPS en el mes de mayo, como cada uno de los meses en este plataforma de Beninformado aparecen los artículos de psicoterapeutas de CAPS, y en esta oportunidad vamos a presentar el webinar Una realidad transformadora, violencia de género y xenofobia hacia la población migrante y refugiada. Quisiera presentar a nuestros dos invitados, a Giovanna Pérez. Giovanna es psicoterapeuta de CAPS, ella es licenciada en Psicología de la Universidad de La Habana, magíster en Salud Mental, Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de León, Madrid, y Jorge Rojas, que es licenciado, también psicólogo de CAPS, licenciado en Psicología, egresado de la Maestría de Psicología Comunitaria de la Pontificia Universidad Católica, diplomado en Salud Mental, psicoterapeuta gestal y promotor del Centro de Emergencia Mujer, Comisarías y docente universitario. Bueno, el formato de este webinar es un formato bastante ligero, bastante suelto, espontáneo, ¿no? Entonces, vamos a estar conversando acá en este webinar. Y bueno, les doy las palabras a nuestros panelistas, a nuestros invitados, para ir empezando a comentar sobre estos temas que nos traen hoy día. Adelante, no sé cuál de los dos quisiera comenzar, Giovanna, Jorge. Giovanna. Bueno, Giovanna. En realidad podría introducir un poco el tema de la xenofobia, que es el tema que he trabajado en un artículo publicado a través de este espacio. No quiero extenderme mucho, ni quiero tampoco hacer una disertación muy teórica. Creo que además es un fenómeno que nos atraviesa de muchas maneras. Y del que estamos obviamente muy empapados porque es bastante obvio. Entonces, lo que quisiera puntuar son dos o tres cosas. Primero, que la población venezolana con la que trabajamos, aparte de enfrentar ciertas situaciones sociales de mucha precariedad social, también tiene que lidiar con la xenofobia. Y no es cualquier cosa lidiar con la xenofobia, o sea, es como un riesgo psicosocial añadido a la pobreza, al desempleo, a la falta de acceso a ciertos servicios, etc. Y que esta situación, obviamente, lo que hemos encontrado
en las consultas, en las conversaciones, es que vulnerabiliza mucho más emocionalmente a los migrantes, y lo estamos escuchando quizás mucho más en estas últimas semanas, ¿no? La xenofobia, así como el racismo u otros fenómenos de segregación, no son ajenos a la experiencia humana, o sea, es algo con lo que hay que lidiar siempre. Digamos, no hay un solo... O sea, esto que está pasando ahora en Perú no es una experiencia aislada, inédita, ha pasado en muchos lugares, y bien sabemos que ha desatado guerras, barbaries y situaciones de bastante gravedad. Entonces, es un fenómeno con el que tenemos que lidiar, homofobia, xenofobia, racismo, o sea, que tiene que ver con básicamente el rechazo a aquello que se presenta como lo diferente. Lo diferente en algún punto se nos vuelve muy ajeno y se nos vuelve amenazante. Casi siempre cuando escuchamos los dichos de la xenofobia, son dichos de amenaza, ¿no? Me van a quitar el trabajo, me van a quitar, en el caso de las venezolanas muchas veces me van a quitar a los maridos, a las parejas, me van a quitar, me van a quitar. O sea, el fantasma, digámoslo así, por decirlo de alguna manera, de la xenofobia es que la otra persona o el otro, sea cual fuere, nos va a quitar algo. En el caso del racismo es más o menos lo mismo, ¿no? El negro, el indio es desordenado, entonces nos va a quitar tranquilidad, nos va a robar. Ya siempre hay una lógica del despojo, del desalojo. De esto hay que estar muy advertido porque pasa, y quizás nadie esté exento en algún momento de su vida de ubicarse en una posición xenofóbica. El hecho de que quizás todos seamos o todos transitemos por esto no quiere decir que no se pueda evitar. Es algo que se tiene que evitar, es algo que se tiene que combatir y es algo que se tiene que disipar, ya sea con mecanismos legales, con estrategias educativas o de sensibilización, o con cambios en la socialización desde que somos niños. O sea, a lo que voy es lo siguiente: debido a ciertas estructuras humanas con las que más o menos crecemos, hay una cierta tendencia a rechazar lo diferente. Es algo que nos asusta, es algo que siempre nos amenaza. Si no nos amenaza a nosotros, los locales, en algún momento si migramos vamos a ser nosotros los que amenazamos a alguien, es algo que pasa. Pero es algo que se puede contrarrestar y es algo que hay que hacer. Y el gran reto es ver cómo lidiamos con lo diferente, ¿no? Con lo que se nos presenta como algo tremendamente ajeno, que puede ser un migrante, que puede ser, no sé, como hemos dicho en otro momento, un homosexual, o que puede ser, incluso para muchos hombres, una mujer, ¿no? También hay algo ahí de este fenómeno segregatorio. Entonces, yo quería empezar introduciendo estas ideas, diciendo que está ocurriendo, que es grave, que hasta cierto punto es como una suerte de marca de la especie, ha ocurrido en todas las épocas, aunque no debería, pero que hay que buscar formas de contrarrestarlo, entenderlo y moverse de ahí, de ese lugar del somos amenazados por algo que no conocemos. Como no lo conocemos, le atribuimos un cierto poder, nos va a quitar algo. Entonces, un poco eso fue lo que yo introduje en mi artículo sobre la xenofobia. Creo que es un tema del cual hay que hablar, como de tantos otros temas difíciles. Y bueno, la violencia que esto trae definitivamente puede ser muy, muy exacerbada, porque finalmente cuando el otro nos amenaza o cuando alguien que se nos presenta como muy diferente nos amenaza, si eso no se contiene, entonces con mucha facilidad se pasa al ataque, ¿no? Al ataque efectivo, o a destituir a ese otro como un sujeto. Ese otro ya no es un sujeto de derechos, es alguien que me amenaza y por tanto hay que neutralizarlo y hay que, digamos, anularlo. Entonces no te atiendo en el centro de salud porque eres venezolano, no te reconozco ciertos derechos educativos o discrimino al niño venezolano o de cualquier... Digo venezolano porque es la migración más importante con la que estamos ahora conviviendo, ¿no? Pero pasó con la migración japonesa en algún momento, la amenaza amarilla, como se llamó cuando empezó. Entonces, el punto y el peligro de la xenofobia es es que la otra persona se deja de ver justamente como una persona y se le empieza a ver como alguien que no tiene derechos, y ahí tenemos
un conflicto ético. Un conflicto ético porque, entre otras cosas, hemos suscrito muchísimos como Estado de derecho que pretendemos ser, hemos suscrito muchos pactos humanitarios, muchas legislaciones que nos, digamos, que nos orientan, y entonces caemos en este fenómeno tan horrible de no ver a la otra persona, al diferente, como un sujeto, ¿no? Como ocurre también con los homosexuales, insisto, ¿no? Entonces ese es el peligro de la xenofobia, la aniquilación del otro. El otro no es un sujeto, no tiene derechos, solamente es una amenaza. Yo empezaría por ahí, no quiero acaparar la conversación, cosa a la que tiendo con cierta frecuencia, y me gustaría escuchar otras opiniones, comentarios, o quizás algo que Jorge pueda comentar desde su propia lectura o el tema que ha preparado. Sí. Sí, ¿no? Yo creo que vamos a ligar bastante interesante esto que tú has planteado, que tiene que ver con la construcción de la subjetividad, ¿no es cierto? Y creo que de repente Jorge tiene alguna idea sobre los riesgos, ¿no? Podría ser un poco, ¿a qué nos puede llevar? No sé, Jorge, o te doy la palabra quizás para complementar un poco lo que Giovanna ha planteado. Tu micro, Jorge, tu micro. Sí, definitivamente muy importante lo que manifiesta Giovanna, pero esto también es como una, digamos, como algo más que va a intersectar con otros factores que hacen que las mujeres migrantes sean más vulnerables a ciertos fenómenos como la violencia, ¿no? Como la violencia de género, ¿no? Entonces, el ser migrante, el ser discriminadas, el sufrir de xenofobia, aparte de eso, ser madres, ¿no? Aparte de eso, de ser mujeres migrantes, y todos los roles y todos los atributos que se le ponen más fácilmente a esa persona que viene de lejos, aparte de que la percepción y la subjetividad de que viene a robarme, a quitarme algo, también está todo lo que se le va a poner, todo lo proyectado, o no lo sé, ¿no? Tal vez en el otro. Es más fácil proyectar lo que yo no veo en mí, ¿no? O sea, los ladrones, ¿no? La infidelidad, la prostitución, como si no hubiera en el Perú, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces viene ese otro externo y a ese le colocamos más y hacemos más énfasis en esos atributos, ¿no? Aparte de los estereotipos y las atribuciones, digamos, imaginarias o por ser de diferentes zonas, que conlleva, pues, y que interacciona también con los lugares de procedencia, con lo que se cree. Por ejemplo, en el Perú se cree que las mujeres de la selva tienen cierta condición sexual o son más asexuadas o más sexualizadas que los de la costa o de los de la sierra, ¿no? Igual se le atribuye a las mujeres venezolanas esta condición, ¿no? Que son más calientes, que son más sexuadas, por su forma de vestir, por su forma de hablar, por su forma de expresarse, porque vienen de un país caribeño con otras, digamos, ciertas costumbres como su vestimenta y su forma de comportarse, ¿no? Que no tiene nada que ver, pues, con situaciones que se les atribuye de forma negativa también acá, ¿no? Entonces, eso hace que, aparte de ser migrantes, aparte de ser mujeres, aparte de ser madres, aparte de que vienen en condiciones económicas, porque vienen escapando de una crisis económica, aparte de de todos estos atributos y estos roles que le asigna la sociedad a esta persona que viene de lejos, las hace más vulnerable a la violencia, ¿no? Entonces, sí, pues yo puedo hablar un poco más de la experiencia de los casos, ¿no? Donde, digamos, por ser mujer venezolana, también se les paga menos, ¿no? Pese a hacer un trabajo mucho mejor que el peruano, ¿no? Inclusive, porque hay muchas mujeres preparadas que han venido con preparación, con experiencia, y que frente a un puesto laboral, cuando compite con alguien peruano, le es más barato, ¿no? Contratar al venezolano, porque de repente no tiene documentos, o porque de repente por la necesidad, le pago menos y le exijo más, ¿no? Entonces yo he tenido la experiencia de acompañar, o estoy acompañando un caso ya de casi por un año, que tiene esta condición, o tuvo esa condición, ¿no? De que en el colegio donde ella trabajaba, le pagaban menos, pero cuando se dio cuenta tenía más cargos que los peruanos y ganaba muchísimo menos, ¿no? Y encima el hijo estaba en el mismo colegio, donde el hijo también sufría todo este tema de ataques, ¿no? Por ser venezolano, ¿no? Entonces la misma profesora lo discriminaba, lo
lo apartaba, no le permitía hablar, o mandaba mensajes, ¿no? Mensajes xenofóbicos, ¿no? Ante los niños, ¿no? Mediante las clases, ¿no? Entonces, yo creo que esto hace que la población migrante sea mucho más vulnerable al tema de vivir la violencia, ¿no? Personas, mujeres que han construido parejas con peruanos, y las mujeres también que han venido con sus parejas acá, o acá también han conseguido parejas venezolanas, como que la violencia también se instala, ¿no? Porque no pueden romper este ciclo de la violencia, porque uno, también están sin familia, están sin soporte de grupo, digamos, no hay donde se refugien, no tienen la economía, entonces hace que este ciclo de la violencia no se pueda romper y se mantengan en una situación de violencia, ¿no? Creo que va sumándose todo esto y se hace como mayor vulnerabilidad, ¿no? Sí, Yo quería Jorge. hacer... Sí, adelante, Yoga, sí, me parece No, que yo es interesante. Sí, adelante, Yoga. solamente quería hacer una pequeña acotación a lo que Jorge decía, que me pareció muy interesante cuando Jorge se refería a las condiciones laborales de la población venezolana, que dicho sea de paso, ocurre en muchos países donde hay una migración masiva. O sea, al migrante se le paga menos y hace el mismo trabajo o un trabajo mucho más esforzado que un local. Y entonces, la conclusión es, me quita el trabajo. O sea, el acento se pone en me quita el trabajo, pero no se pone en este empresario o esta organización que se aprovecha de una fuerza laboral necesitada, ¿no? Y entonces, y bueno, y como no hay documentación y regulación, entonces le paga menos. Entonces el análisis se enfoca desde todo este miedo y desde todo este temor del me van a quitar algo, pero en realidad lo que sucede es que hay toda una posición absolutamente abusiva. Como es vulnerable, le pago menos y le pido más. Y después aparecen diciendo, me quita el trabajo. No, no me quita el trabajo. Hay una situación de explotación a la cual es conveniente para algunos. Sí. La cual es conveniente para algunos, no pocos. Entonces, es un fenómeno bastante complicado, pero bueno, siempre se termina concluyendo con me quita algo. Pero se puede definitivamente desmontar ese mito y ver que hay toda una situación de inequidad desde la cual se puede abordar también la situación. Sí, me parece bien interesante, ¿no? Cómo se articuló la xenofobia, la discriminación con el tema de la violencia basada en género. O sea, esto que explicó Jorge, de cómo se van sumando una serie de vulnerabilidades a las mujeres venezolanas, por ejemplo, o por los estereotipos también, o por los abusos que tienen que ver con dónde poner el foco, ¿no? Quién es que está vulnerando derechos, ¿no? Que pueden ser como estos de los derechos laborales, ¿no? Y yo, un poco, los dos han hablado sobre sus experiencias con personas migrantes o refugiadas, en este caso mujeres de repente. ¿Qué podrían recomendar o qué es lo que han visto ustedes que les puede resultar positivo en estos casos, ¿no? De la experiencia que ustedes han tenido como terapeutas o que tienen como terapeutas, ¿no? Porque Jorge nos comentó que viene acompañando hace un año un caso muy similar, ¿no? Sí. ¿Te refieres a los casos de violencia, xenofobia? Sí. Ajá. Jorge, no sé si tú que introdujiste el tema del caso clínico. Sí, creo que lo vital, lo que ha podido sostener, ¿no? este proceso es de repente da la condición de que vienen, no tienen un grupo de apoyo, no tienen la familia, porque a veces ni tienen comunicación con la familia de Venezuela, etcétera, ¿no? Son muchas condiciones. Entonces, brindar un espacio, generalmente, creo que el secreto es un espacio de confianza, ¿no? Confianza, este espacio de ser empáticos, de no criticar, de no juzgar y de validar sus propias emociones, porque son emociones bastante intensas, ¿no? Por lo que han vivido, por lo que han vivido en su propio país y en algunos casos se ha replicado acá con parejas peruanas o con otras parejas que han conseguido acá de su propia... Es el mismo fenómeno, sino que se intensifica más por estas condiciones que hemos hablado, la distancia, la soledad, el dinero. Entonces, este espacio que busca
darles confianza, seguridad, empatía, no criticarlos, no juzgarlos. Creo que es como un eje transversal en todo esto, ¿no? Y poco a poco invitarles a la reflexión, poco a poco invitarles al pensar sobre su situación, poco a poco invitarles a invitar también al despliegue de todos sus recursos, porque tienen muchos recursos, como todos nosotros, y tienen muchas capacidades resilientes también. Creo que eso es algo también muy importante, solo que a veces cuando se está opacado por la violencia, se está nublado por estos fenómenos, no se ven, ¿no? Y en una escucha, en una conversación de igual a igual, yo creo que salen esto a flote y ellos lo pueden visualizar, ¿no? Eso sería un poco validar este espacio que se da del acompañamiento. Y ahora, ¿qué más con esto de que es bien informado? Justamente, en una de las últimas sesiones, por ejemplo, hablábamos del acceso a la salud, ¿no? De que me decía, tengo miedo a ir a vacunarme y si no me dan la vacuna, me decía, no, entonces tú tienes derecho, es un derecho, nadie te va a votar, la vacuna es para todos, ¿no? Y el empoderarla en eso y después decirle que también tienen el acceso al seguro y al SIS, ¿no? En este caso, por ejemplo, y que se podrían inscribir de esta forma, entonces hace más cercano que ellos puedan conseguir también otro tipo de apoyos y acceder a salud, a educación, etcétera, ¿no? Entonces, eso también es importantísimo, ir acompañando, pero también brindando información, brindando orientación. Yo creo que, porque a veces por desconocimiento, y ella me decía, cuento una anécdota, ¿no? Me decía, ay, pero ese es vara, los que tienen vara. No es vara, es derechos, le decía. El que conoce sus derechos accede. Y de verdad, ¿no? Como que se quedan paralizadas un momento, pero dicen, sí, usted tiene razón, o sea, si yo tengo ese derecho y no lo conozco, no lo accedo. Entonces, ahora que lo conozco, voy a averiguar, voy a ver. Entonces se les manda algunos links, algunos enlaces para que también ellos puedan hacerse cargo de su propio proceso, ¿no? No es tampoco como que darles todo de la manito, ¿no? Entonces, pero genera todo esto, ¿no? Eso sería mi opinión hasta acá. No sé, Ivana. Sí. No, sí, es que en realidad, continuando con tu lógica, lo más terrible de esta situación de fragilidad o de precariedad social vinculada a la xenofobia, a la violencia, es que la misma persona empieza a sentirse como una persona que no tiene derechos. Entonces, te hacen sentir eso en la calle o en los espacios públicos, estatales o privados o lo que fuere, y el peligro más terrible es que la persona se ubique ahí, como el que no tiene derechos, se pierda en esa cosa de no soy una persona, no soy un sujeto de derecho, soy cualquier cosa que puede ser maltratada o que no tiene posibilidad de responder. Entonces eso es lo más grave. Finalmente, aun cuando intenten hacerte sentir que no tienes derechos, hay que olvidarse de eso y creer que sí los tenemos, o que todos los tenemos. Entonces, esto que dice Jorge es muy importante, porque yo también he tenido personas a las que he acompañado que han tenido miedo a vacunarse, e incluso, no vamos a ser ingenuos, en algunos establecimientos de vacunación les han negado vacunas, así como han negado pruebas COVID. Entonces siempre es importante, por ejemplo, que la población migrante sepa cuál es el teléfono de la Defensoría del Pueblo, cuáles son los recursos con los que cuenta, y inmediatamente llamar, ¿no? Para esto hay obviamente instancias que pueden brindar información. Así no les hagan caso, por lo menos responder desde el lugar, oye, yo sí tengo derecho a esto y me voy a quejar como ciudadano, da igual donde haya nacido. Eso es importante. Asumirse como sujeto de derechos y saber dónde están las instancias en las cuales te puedes apoyar. Sí, Carmen, ¿me querías hacer una pregunta? Sí, no, claro, me parece súper bueno, y yo creo que en este momento estamos en esta plataforma, ¿no? Bien Informado, que justamente tiene una serie de, vale la redundancia, de información, por ejemplo, en casos de violencia, la línea 100, los centros de emergencia mujer, que aquí Jorge es trabajador de este espacio. Hemos nombrado el SIS, por ejemplo, para los casos de atención psicológica, ¿no? Los centros de emergencia mujer. Entonces, el acceso a este tipo de recursos de salud, de educación, bueno, la plataforma está justamente para eso, ¿no? Entonces, sí, nos parece, bueno, igual nosotros como terapeutas, cuando tenemos a una persona que vemos que necesita algún otro tipo de ayuda,
estamos para articular también con otras instancias, que son nosotros como terapeutas a veces directamente no vamos a hacer la gestión, pero podemos ir orientando a las personas para que puedan acudir en el caso de que tengan alguna de estas problemáticas, ¿no? Contar, por ejemplo, con apoyo psicológico oportuno cuando lo necesitan. Ya Jorge explicó muy bien todo lo que puede trabajarse en un espacio terapéutico, ¿no? Donde uno vuelve a recuperar esa capacidad de sentirse persona, de sentirse sujeto de derechos, como decía Giovanna, ¿no? Yo quisiera añadir un par de recomendaciones porque creo que la pregunta iba por el lado de qué se recomendaría a personas que están inmersas en situaciones de violencia y, bueno, y que han padecido la xenofobia con toda la crueldad y crudeza que ello incluye, ¿no? Entonces, Jorge habló del espacio terapéutico, obviamente no voy a ser redundante en eso porque es importante. Muchas veces procesar o buscar algún tipo de fortaleza en los espacios terapéuticos, pero lo cierto es que no siempre se va al espacio terapéutico o que no todo el mundo recurre a ello. Entonces, para mí es importante tener en cuenta dos cosas. O sea, una mujer que padece violencia, por ejemplo, doméstica, debe hacer todo lo posible por no aislarse, ¿no? Por no aislarse. La violencia, en muchos sentidos, busca, consciente o inconscientemente, aislar a la persona, hacerla sentir como un objeto de la propiedad del agresor. Vamos a pensar en la violencia ejercida sobre la mujer debería ir contra eso cuando pueda, en el momento en el que se sienta fuerte. ¿Qué cosa es no aislarse? Bueno, justamente integrarse, ¿no? O buscar amigos, o integrarse a algún grupo religioso, o sea, no quedarse sola. Quedarse solo es como quedarse en un desamparo que no conviene. Igual para la xenofobia. El hecho de que exista xenofobia no implica que todos seamos xenófobos. Siempre van a haber personas mucho más del lado de la generosidad y del lado de la tolerancia. Hay que buscar a esas personas, hay que integrarse. O sea, un migrante, es importante tener esto en cuenta, un migrante en un primer momento busca hacer una vida de gueto, ¿no? De juntarse entre ellos y eso está bien. Pero es bien importante, si uno decidió vivir en otro país, buscar lazos con ese nuevo país y buscar las personas que de verdad te puedan sostener, hacer verdaderas amistades, establecer lazos afectivos, o sea, no aislarse. Esa sería una recomendación, en la medida de lo posible, porque es cierto que a veces la violencia te paraliza y no te permite pensar en nada, pero en algún momento reaccionemos y busquemos lazos, afectos, amigos, compañeros de trabajo, no quedarse tan sola. Y lo otro que me parece importante ante la violencia en particular, en una relación violenta, es importante siempre para una mujer, digámoslo así, que no todo sea la relación. Porque muchas veces lo que sucede es que una mujer inmersa en una situación violenta tiene como centro de su vida justamente esta relación que la maltrata. Entonces todo pasa por el hombre que la agrede, el hombre es el proveedor, el hombre es el que, digamos, supuestamente es todo para ella. Entonces creo que es importante que siempre, también cuando se pueda, cuando estemos preparadas, que cualquier mujer que atraviesa por una situación violenta pueda articular un proyectito de vida propio, ¿no? Que no se quede, si no puede salir de la relación, por lo menos que todo no sea la relación, que hayan otras cosas en las que pueda sentirse bien, ¿no? Esto lo digo porque obviamente romper una relación violenta no es fácil y nadie está acá para decir sepárense, denuncien, porque eso no siempre se puede. Pero mientras no se llegue a ese momento, no estar tan solas y tratar de hacer algo por nosotras mismas que nos sostenga y que no necesariamente se apuntale o se apoye tanto en la pareja, porque la pareja, en el caso de la violencia, es la que está complicando las cosas. Entonces yo añadiría esos dos consejitos y obviamente refrendaría la idea de Jorge de buscar ayuda psicológica para aquellos que se sientan, digamos, dispuestos y que consideren que es un espacio que los pueda ayudar. Bien. Bueno, miren, Carmen, se fue el audio. Sí, ya. audio. Sí, me parece que estas dos propuestas son bastante interesantes, ¿no? Porque en realidad el tema es la vinculación, ¿no? Cómo se puede uno abrir al vínculo, ¿no? Y el vínculo implica, como tú decías, lazos afectivos, ¿no? El vínculo está cruzado por
reconocer a un otro, que claro, cuando uno mira, es probable lo que nos puede pasar, ¿no? Como que se mira a las personas y como que todas parecen iguales, ¿no? Exacto. Como que no hay una individuación. Pero cuando uno empieza a conectarse, a mirar al otro, ¿no? A prestarle atención, deja de ser uno más, ¿no? Porque igual les debe pasar a los migrantes con nosotros, porque físicamente somos también diferentes para ellos, ¿no? Entonces sí me parece que este tema es el hecho de la vinculación, y la vinculación implica también empezar a crear lazos de confianza, como decía Giovanna, no estar solos, ¿no? Y empezar a confiar en un otro, ¿no? En otro que te pueda escuchar también, ¿no? Bueno, me parece, en un rato pasaremos a las preguntas, todavía estamos esperando que el público vaya haciendo también sus preguntas, sus comentarios, ¿no? Para pasar también a un diálogo y a poder responder estas preguntas. Los invitamos a quienes nos están escuchando puedan poner, ¿no? sus inquietudes en este momento. Bueno, invitaría un poco también a pensar, ¿no? Está pensando un poco en estos artículos que hemos colgado en el Ven Informado, ¿no? Quería como preguntarles un poco en relación a los aspectos familiares, ¿no? ¿Cómo se da esto al interior de la familia? Si es que hay de repente algunos mandatos culturales, ¿no? Para que se pueda como de alguna manera como normalizar la violencia, o si pudieran conversar un poquito sobre eso, Giovanna o Jorge. Bueno, antes de todo, antes de dar mi comentario con respecto al entorno de las familias, creo que el mensaje, ese más fuerte mensaje que se debe mandar a las personas que están inmersas en situaciones de violencia, es el mensaje que no está sola, ¿no? Ese es no te quedes sola. No está sola, exactamente. Yeah. Sola, ¿no? Porque justamente el agresor o la persona que ejerce violencia bajo, digamos, lo patriarcal, el machismo que tiene, busca, pues, ¿no? El control, el aislamiento, la dominación y el sometimiento. Entonces, hace que la persona se vaya sintiendo más pequeña, más pequeña, más pequeña, y al último se quede paralizada, sin capacidad de defensa, ¿no? Y a eso súmale que no conoce sus derechos, no sabe dónde ir, peor, se queda totalmente paralizada, ¿no? De repente, fortalecer más el sentido de que no está sola, que hay instituciones, que hay organizaciones que la pueden apoyar, que la pueden orientar, como la Línea 100, ¿no? Como los centros de emergencia, como la Fiscalía, como el juzgado, como la policía, ¿no? Entonces, creo que eso es un factor muy, muy importante. Sí, con respecto a lo que pasa de las familias, sí, pues hay una situación como que transgeneracional, ¿no? Se reciben los mandatos de los padres, especialmente papá o mamá, ¿no? Porque también puede ser de algún familiar muy cercano, de mucha importancia para la persona, y reciben estos mensajes mediante los modelos, mediante los gestos, mediante las actitudes, no necesariamente con palabras, ¿no? Sino es cómo es que la madre se quedó en una situación de violencia y no hizo nada a veces para cambiar este tema, ¿no? Entonces, y le va dando el mensaje a la hija que como que naturalizamos la violencia, ¿no? Se va naturalizando la violencia, es así, la mujer tiene que ser así, tiene que aguantar, tiene que sufrir, tiene que sacrificarse. El tema de los hijos, que es otro tema que va por la línea, ¿no? El sacrificio por los hijos, ¿no? Que es Sí. otro mensaje muy importante que hace que las mujeres se queden en una relación violenta, ¿no? Por los hijos, ¿no? Pero al final se da cuenta que ese sacrificio es en vano porque el agresor a veces no cambia, o el porcentaje de cambio es muy poquito, y todos los años que han sufrido, los que han presenciado la violencia, pues va a ser muy probable que sufran violencia también en algún momento, o otros se rebelen hacia eso, ¿no? Pero ahí están los mensajes familiares, ¿no? Los mensajes transgeneracionales que le vamos dando. O sea, sí es muy importante trabajar bastante también con lo que han traído, lo que han vivido,
en sus, en sus países o en sus zonas de origen, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, en el Perú también de las zonas altoandinas, ¿no? El machismo es muy, muy marcado, ¿no? Entonces cuando ha habido este fenómeno del desplazamiento, el mismo fenómeno, ¿no? Se ha ido dando, se ha ido marcando, ¿no? Igual, creo que el fenómeno de la violencia, creo que es un fenómeno universal, que es un fenómeno que se da casi con las mismas características en muchos países y en algunos más por factores de religión, de cultura, ¿no? Por factores sociales. Creo que eso también es importantísimo, ¿no? Añadiría yo esos dos, no sé, Giovanna, si podrías... No, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que la violencia no es un fenómeno que se genere espontáneamente ni que aparece de un día para otro. O sea, hay algo que se transmite y en ese sentido sí, pues vivimos en sociedades violentas, ¿no? O sea, donde, no violentas, donde hay patrones que todavía están muy enraizados por el lado de la violencia y que tienen mucho que ver con cómo se ubica el lugar de la mujer, cómo se ubica el lugar del hombre y todo esto que ya conocemos y que hemos escuchado muchas veces. O sea, nunca hay una violencia que esté desconectada de un padre violento, de una madre violenta, ¿no? O de una tradición familiar violenta, o de una madre que le dice a la hija no te separes porque ya te casaste y entonces no te queda más remedio que aguantar, que también es una especie de mandato violento porque está condenando a la hija a que sea como una especie de víctima sacrificial. Entonces nunca hay una cosa desconectada de una tradición cultural. Claro que la familia juega un rol fundamental. También es importante quizás tener en cuenta, no es lo más común, pero sí tener en cuenta que la migración puede ser un fenómeno muy desestabilizante y yo al menos he encontrado casos de personas que nunca habían ejercido violencia y al migrar se han desestabilizado, se han desarmado de tal manera que han comenzado a agredir. Entonces también hay que tener en cuenta eso, no para decir, ah, qué bonito, este es mejor. No, no, ninguno es bueno, pero que hay diferentes configuraciones de la violencia. Está el que ejerce la violencia, tanto un hombre como una madre también puede ejercer violencia, o una mujer puede ejercer violencia contra su esposo. Está ese patrón de violencia enraizado en una historia familiar, y está también el que se desestabiliza, se desarma y recurre a la violencia como, digamos, como una expresión de que ya no puede más. Entonces, hay un poco de todo. Esto no es la mayoría de los casos, pero sí se ha visto, y a veces viene un poco combinado con el consumo de drogas, que también es un potenciador de violencia. Estoy tratando de decir que sí, que la familia tiene un lugar importante, pero no descuidar y no olvidar que la migración misma puede ser un proceso que afecta y que puede en muchos casos potenciar algo que a lo mejor estaba en germen, que a lo mejor estaba ahí muy contenido, pero que empezó a desatarse en el momento del cambio, ¿no? Ha aparecido también en nuestra experiencia Sí, con y el sí, público que tratamos. quisiera un poco, dos palabritas nada más, ¿no? Como, o sea, se reactiva, o sea, la ansiedad, la angustia misma de la migración y también la frustración hace que algunos autores le llaman el círculo de fuego, ¿no? Entonces, no solamente ya es la víctima de todo el sistema, de todo lo que haya podido vivir, sino que también se descarga en los hijos, se descarga en la pareja, se descarga en todos los miembros de la familia. Entonces puedo pasar muy fácilmente de ser víctima también a ser agresor, ¿no? En esta cadena, ¿no? En esta cadena y en esta escalada, ¿no? Que comienza de menos a más también, ¿no? Y que no se va haciendo, ¿no? Y se va instalando y se va naturalizando constantemente, ¿no? Eso es un poquito... Sí. Yo tenía una pregunta para ustedes, porque claro, cuando hablamos de violencia pensamos siempre en un estallido, ¿no? En algo como muy contundente, que puede ser la violencia física, los insultos, la violencia verbal. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con este tipo de actitudes, por ejemplo, de control, como que pueden ser como tamizadas, como de gran preocupación por el otro, de que quiero que no te pase nada, quiero saber dónde estás, ¿no? Entonces, ¿podrían comentar un poco si esto también es considerado como un tipo de violencia? ¿Cómo se puede definir? No sé, Giovanna o yo. Sí, pero definitivamente cualquier movimiento, actitud o cualquier posición que busque reducir a la otra persona a nada
y quitarle palabra, quitarle agencia, quitarle capacidad de decisión es violento. O sea, la violencia no hay que entenderla solamente como el golpe, el insulto, sino todo aquello que busca, o toda posición de una persona que busca anularte. Anularte, mira, no te vistas así porque te ves más bonita de otra manera. O no hables tan alto porque calladita estás mejor. O sea, claro, viene de muchas maneras, pero, y a lo mejor no todo el mundo lo recibe. Hay mucha gente que lo confunde hasta con el amor, me está cuidando, ¿no? Así es, Porque, así es. digamos, es una posición muy femenina, esta, femenina en el sentido no de las mujeres, ojo, le pasa también a los hombres, de la necesidad de recibir un signo de amor. Pero creo que hay que tener en cuenta que cualquier movimiento, posición que busque reducir a la otra persona, convertirla en cero, así sea con las mejores palabras, es violencia. No habría ningún matiz para mí en ese sentido. Definitivamente, ¿no? El controlar el teléfono, el pedir la clave del teléfono, el llamarle cada media hora, cada una hora, o que la persona le llame entre comillas, te estoy cuidando para que no estés mal, etcétera. Es un control, y el control excesivo, o sea, es violencia. No necesariamente es el golpe físico, ¿no? Sino también es la degradación, la desvalorización, las chapas, los apodos, ¿no? Mi gordita, mi mostrito, y ahí hay violencia, ¿no? Enmascarado en una situación disque romántica, disque amorosa, pero porque busca reducirte, busca anularte. reducirte, Sí. exactamente, ¿no? Mi tontita, mi soncita, ¿no? Entonces ahí hay violencia. Y no solamente en eso, sino también hay que ver cómo esto también se va dando en los espacios públicos, ¿no? Donde, por ejemplo, el ejercicio del poder, los hombres tienen el control del espacio público, ¿no? O sea, que una mujer se pueda vestir como a ella le guste o para sentirse bien con ella en un lugar donde están jugando fútbol, es invasión del espacio público. Entonces el ataque, los silbidos, los halagos entre comillas, ¿no? Digamos, estos halagos perversos, estos halagos con contenido sexual, ¿no? Morboso, eso es violencia también, ¿no? Entonces el uso y en el trabajo, ¿no? También, ¿no? El sometimiento, el acoso laboral, el hostigamiento sexual, también es violencia. Entonces, creo que todas esas manifestaciones que muchas veces pasan por desapercibidos y que la culpa a veces cae en la mujer porque se vistió así, porque caminó a las 2 de la mañana, por el parque, no sé qué parque tal vez, ¿no? Entonces, y estaba vestida o había tomado un poco, entonces la culpa cae sobre ella. Eso también es violencia, ¿no? Entonces, yo creo que se va dando no solamente en el nivel de pareja, en el nivel de familia, sino también en la sociedad, sino se va dando en los espacios laborales, en los espacios, en los cines, etcétera, ¿no? Donde las miradas lascivas, las fotos, también es violencia, ¿no? Porque no, esas fotos no autorizadas, ¿no? De repente le están tomando foto a la parte trasera, a los senos, poniendo cámaras por debajo de los asientos en el bus. Todo eso también es violento, ¿no? Definitivamente, ¿no? Irrumpe sobre la mujer, sobre su condición de tal, ¿no? Sí, bueno, hemos hecho casi, bueno, un recorrido bien interesante, ¿no? Porque hemos analizado diferentes situaciones de violencia que parten desde la xenofobia, de la discriminación, ¿no? De la violencia en la pareja, en los espacios públicos, como bien decía Jorge, ¿no? Sí, y eso creo que tiene que ver con tomar conciencia. Me parece que es cuando no sé cómo lo ven ustedes, pero es como que pasamos de esta naturalización, porque antes, por ejemplo, lo que hablaba Jorge de los piropos, ¿no? Antes era como hasta halagador, ¿no? Ah, mira, ¿no? Que ¿cómo se llama? Que esto puede ser un piropo. Y ojo que las francesas parece ser que hicieron mucha lucha frente a esto, ¿no? Porque no le gustó a un grupo, ¿no? Un grupo de franceses no estuvieron muy de acuerdo con quitar esa parte es un tema polémico. Sí, polémico, ¿por qué? Porque dijeron que se estaba perdiendo un poco toda esta parte de la seducción, ¿no? De lo que podía significar el acercamiento de un hombre a una mujer. Entonces, bueno, es polémico, yo creo que, no sé qué opinan ustedes, pero quizás tiene que ver en cómo se siente la persona, cómo se siente la mujer, ¿no? Porque tú puedes sentirte halago de algo, pero también
cuando eso es invasivo y intrusivo. Ahí está, ¿no? la diferencia. Pues. ¿No? Es invasivo, grotesco. Invade tu espacio mental, tu espacio psíquico, tu espacio físico, Vital. de repente también, ¿no? Sí, es Sí. un tema polémico porque en muchos países hay toda una cultura del piropo. En Argentina hay una cultura del piropo, en Francia hay una cultura del piropo, en Cuba hay una cultura, no sé, en Venezuela, nunca he indagado sobre eso, pero hay toda una dimensión del piropo que es poética. Hay toda una dimensión del piropo que es creativa, que es, digámoslo... ¿Ah? Piropos creativos, que valoran. Ahora. Piropos creativos, que algún atributo, alguna cualidad, pero de forma positiva. No es como, digamos, lo común que hay en el Perú, que es netamente es sexualizado y es abrupto y es disruptivo. Sí. Pasas por la calle y de repente alguien te pone la cara o los labios en la cara sin que tú estés prevenida o preparada. Es invasivo, disruptivo. Por eso digo, es polémico porque, digamos, en muchos lugares las mujeres participan de la cultura del piropo, entonces yo creo que siempre hay que respetar la diferencia. Yo no tengo muy claro que el piropo siempre sea una manifestación de violencia, no lo tengo tan claro y acá confieso mi incertidumbre, pero muchas mujeres sí sienten que es algo que debería ser limitado, que es algo que debería ser expulsado de la interacción social y también respeto eso, pero no me queda tan claro, porque ha sido un fenómeno al cual las mujeres han consentido en algunos lugares y en algunas circunstancias. Entonces no me queda tan claro si localizar eso como un fenómeno de violencia, salvo que sea esto que dice Jorge, ¿no? El insulto, la degradación. A eso voy, al acoso. Lo demás creo que debería quedar, como dice Carmen, como parte de la resonancia de cada mujer. Las sociedades cambian, los tiempos cambian y la forma de aproximarse las personas entre ellas se van modificando. Entonces, por alguna razón se está cuestionando que ahora el piropo sea violento, o se está diciendo que lo es, pero lo cierto, porque lo he visto y he sido partícipe, que muchas veces es un fenómeno al que las mujeres dan su consentimiento, y eso tampoco se puede negar. Y lo cierto es que también las mujeres no dan su consentimiento. Entonces, no tengo una posición todavía. Pero hay lineamientos bien claros, Giovanna, lo que tú estás hablando, hay el consentimiento de la mujer, que es algo muy importante. A mí particularmente me gusta, cuando es un piropo bien construido, cuando hay algo del sentido del humor, del ingenio, a mí no me molesta, yo a veces doy las gracias, pero no sé si alguien me podrá condenar por eso, pero es una experiencia a la cual a veces yo podría consentir, otras veces no. Por eso digo, no lo tengo claro. Sí, pues yo creo que es una cuestión, como dices, como muy personal, ¿no? Yo voy a dar el ejemplo de mi hija, ¿no? Que dice, bueno, ahora las construcciones tienen unos letreros que dicen, en esta obra no hacemos piropos, no acosamos, ¿no? Entonces eso da seguridad, ¿no? Yo creo que cuando la mujer puede caminar segura en un espacio público, yo creo que sí se está respetando su individualidad, ¿no? Su deseo. Pero bueno, como tú dices, depende mucho de... No, y es que también, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que, digamos, con el paso de las décadas y los años, el lenguaje de la violencia se va haciendo más obsceno, se va haciendo más preponderante. Entonces ya no es el piropo de la época de mi abuelita. Ya eso probablemente está más degradado. Entonces yo entiendo la reacción de muchas mujeres indignadas y bueno, también yo participo de esa indignación porque son muy atrevidos, pero creo que tiene que ver también con una degradación hasta del mismo lenguaje, hasta de la misma aproximación entre dos personas cuando hay una tensión erótica, sexual, o cuando te gusta alguien que ves en la calle. Ya no hay esa recurrencia al sentido del humor, a la poesía, que quizás lo hacía más soportable. Creo que eso ha desaparecido bastante y por eso las mujeres con toda razón se molestan. Claro, bueno. Y yo creo que como estamos trabajando con la población migrante en este momento, creo que ellas mismas son objeto de mucho acercamiento que no desean y les incomoda, ¿no? Y yo creo que hay que respetar, yo creo que cuando uno respeta eso, es como estás considerando lo que puede significar para una mujer el sentirse observada y mirada de una manera lasciva, ¿no? Sí. Entonces, bueno, es difícil, pero bueno, yo creo que hemos dado este recorrido interesantísimo. Jorge, Giovanna, con toda su gran experiencia en los temas de violencia,
¿no? Como le digo, tanto de la xenofobia como la violencia basada en género, ¿no? De diferentes modalidades, ¿no? Hemos recorrido la violencia física, la violencia psicológica, la violencia esta sutil, ¿no? Que también hablábamos de control. Y bueno, yo creo que ya estamos como llegando a una hora, ¿no? Donde tendríamos que darle el pase a Yesibel Centeno, que también nos ha escuchado y hemos tratado de cubrir todos estos temas, ¿no? Y le daría la palabra a Yesibel para las palabras de cierre, agradecerle su presencia, agradecerles haberlos escuchado, y creo que vamos a continuar con estos webinars tan interesantes. Adelante, Yesibel. Gracias, Carmen. Bueno, de verdad, muy interesante toda la conversación de esta noche, temas bien importantes para destacar y sacar de esa normalización, ¿no? Porque a veces están camufladas esos actos de violencia y, como bien decían, se confunden, ¿no? Con amor, con protección, y resulta que no es tan así. Así que de verdad, muchas gracias, Jorge, Carmen, Giovanna, por acompañarnos esta noche, por enriquecernos con todos sus conocimientos, con todos los aportes. A las personas que nos acompañan hoy conectadas en este live, queremos recordarles que todos los sábados el equipo de CAPS también nos comparte contenido, información, orientación sobre temas de salud mental. Pueden visitar nuestras redes sociales de Beninformado, en Facebook, en Instagram, en nuestra página web, en la sección Beninformado Blog, en donde van a encontrar estos contenidos para irnos pues orientando y ayudando para obtener siempre mejor salud mental, ¿no? Para sentirnos mejor con nosotros mismos, adaptarnos a nuestro país de acogida y vivir una experiencia migratoria favorable. Los invito para el próximo 6 de septiembre a las 7 de la noche. Vamos a tener otro webinar donde vamos a estar hablando de otro tema muy importante que tiene que ver con el impacto que ha tenido la COVID en la población migrante y refugiada. Un tema muy vigente y seguro va a ser también muy importante porque ha generado un impacto emocional, mental, además de todo lo que ya sabemos a nivel económico, laboral, migratorio, que vale la pena conversarlo y reflexionar al respecto. Gracias por acompañarnos esta noche. Otra vez, Jorge, Carmen, Giovanna, muchísimas gracias y esperamos entonces que nos acompañen el próximo 6 de septiembre. Feliz noche a todos. Gracias. Buenas noches a ustedes también. Gracias. Un gusto. Ha sido muy grato. Un gusto Hasta de luego. vernos. Muy interesante. Muchas gracias. Gracias. Chao, Yoba. Chao. Chao, Yoba. Chao, Jorge. Chao. Chao, Yesibel.